Bueno, amados hermanos, estamos otra vez aquí, gracias al Señor, frente a la predicación de su palabra. Un tiempo que debemos valorar grandemente porque, como cantábamos ahora, es el libro de nuestro Dios, donde el Señor nos habla, nos enseña, nos guía como creyentes. Hemos estado viendo, hermanos, la primera carta de Juan y hemos visto que el Señor tiene muchas cosas que decirnos para nuestra edificación. Hemos terminado la primera sección de esa epístola y vamos a entrar hoy en la segunda, así que recordemos un poco la primera. No debemos olvidar en primer lugar que el propósito del apóstol Juan al escribirnos esa epístola es mencionado en el capítulo 1, verso 4, donde se nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él tiene el deseo de que los creyentes que viven en este mundo rodeado de tanta maldad puedan vivir gozosos. Hermanos, que tengan este gozo maravilloso que viene solamente de parte de Dios, que lo disfruten. Así que en la primera sección Juan nos dijo que si queremos este gozo debemos tener y ser conscientes de la comunión con Dios. Ese es el primer tema que nos trató allí. Este gozo será experimentado por aquellos que en verdad tengan comunión con Dios. Sin embargo, el creyente debe saber que hay obstáculos en esa comunión y debe advertirlos para que no tenga estorbo, al mismo tiempo que nos enseña que quiénes son aquellos que no tienen esa comunión con Dios. Así que esta comunión es estorbada, nos dijo, por el pecado, por la desobediencia a la palabra de Dios, por el desamor a los hermanos, por el amor al mundo o por adherirse a la falsa doctrina traída por los anticristos. En términos generales, si el creyente en alguna de estas cosas falla o en todas tiene fallo, verá cómo su comunión con Dios es estorbada, es debilitada. Hermanos que pierden el gozo, la alegría, como que ya empiezan a aburrirse, evidentemente porque están cayendo en estos obstáculos terribles. Entonces verá el hermano que no avanza, que no crece, que algo pasa en su vida y puede ser por descuidar algunas de esas 5 o todas en alguna medida. Pero si el creyente se cuida de esas cosas con mucho cuidado, con sumo cuidado, con dedicación, con esmero, por el poder del Espíritu Santo, el creyente tendrá este gozo en él. Lo experimentará y no habrá nada mejor para el creyente que tener comunión plena con Dios. Ahora, hermanos, vamos a entrar en la segunda sección y Juan va a ir más profundo. Algunos que leen Juan piensan que Juan simplemente se repite y se repite y se repite, ¿sí? Que porque cuando Juan escribió era un anciano, y como todo anciano entonces se repite y se repite sin sentido. Así lo expresan algunos, ¿sí? Pero no es tanto así. Más bien, al repetirse Juan o al repetir uno de los temas que va a tratar, nos quiere llevar a una comprensión más profunda de lo que ya nos dijo. Es decir, uno pudiera decir, ¿qué más profundo el hecho de tener comunión con Dios? Y en un sentido pudiéramos decir que claro, que no hay nada más profundo o más glorioso que esto. Pero en el pensamiento de Juan, hermanos, hay algo más profundo y es ser hechos hijos de Dios. Ahora, mis amados hermanos, nos va a enseñar que no solo tenemos comunión con Dios como quien tiene el privilegio de caminar con Él, como quien tiene el privilegio de compartir cosas con Dios, como lo hizo Enoc, que caminó con Dios, o Noé, sino que tenemos una bendición más profunda, hermanos. No solamente caminamos con Él, sino que nos hizo parte de su familia. Y debemos aprender a valorar esto, amados hermanos, de una forma
más profunda, porque eso es lo que va a hacer el apóstol Juan en los versos que siguen. Miren, permítame aclarar un poco. Uno pudiera conocer una persona especial, una persona que uno la admire, la valore, la quiera, le tenga cariño, y uno pudiera tener comunión con esa persona, y esa sería por lo tanto una comunión dulce, uno sería feliz de su amistad, de poder hacer cosas juntos, de compartir cosas, de caminar juntos, de acompañar a esa persona en su vida y en sus diversos momentos, ¿sí? Disfrutar con esa persona de cada momento que se pudiera vivir, y esa pudiera ser una relación especial, muy bonita, de mucho valor, que traiga felicidad, pero no ser de su familia. No ser de su familia. Al final, igual hay que despedirse, decirle nos vemos mañana, nos vemos pasado mañana, nos vemos otro día, y otro día disfrutaremos de esa comunión. ¿Me hago entender? Uno pudiera tener comunión con alguien y aún así no ser de su familia. Por lo tanto, ¿qué más bendición que ser de la familia de Dios? ¿Lo notan? Así que nuestro glorioso Señor nos da comunión con Él. ¿Ven? Dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos el privilegio de conocerle, de andar con Él, de ser compañeros de Dios en un sentido, de participar de las cosas juntos, y eso en verdad es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Pero ahora, desde el verso 29 del capítulo 2, Juan quiere ir más profundamente y nos quiere decir, sí, eso es una bendición enorme, ya lo dijo, pero hay algo más profundo que esa comunión, y es que los creyentes no solamente tienen comunión con Dios, sino que son parte de su familia, son hijos de Dios, y eso es más profundo. Ahora, de esto va a tratar, hermanos, la segunda sección. La gloriosa bendición de ser hechos hijos de Dios. El gozo tan grande que trae al creyente ser hijo de Dios. Verso 29 del capítulo 2 y verso 1 del capítulo 3. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a ver, hermanos, o vamos a plantear este tema de la siguiente manera. En esta sección vamos a ver las cualidades de un hijo de Dios. Por lo tanto, podemos determinar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Y en estos pasajes en particular, quiero usar un lenguaje figurado, que me lo permitan, por favor, y que entiendan lo que quiero compartirles, un poco figurado, pero al final creo que lograremos entender lo que quiere decir. Así que hoy, primero, tenemos el ADN divino. Tenemos el ADN divino. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. La palabra justo aquí, hermanos, es más bien una palabra general. La palabra justo ahí no se limita en su significado, sino que se abre en su significado. Es decir, puede tener un significado grande, no limitado. Es decir, cuando hablamos de justicia, por ejemplo, si hablamos de un juez justo, uno puede pensar que es justicia en cuanto a la ley, ¿no? Que dio un dictamen justo. Y ahí la palabra está limitada. Pero en este pasaje no está limitada, sino que justo se refiere a muchas cosas, como les voy a mostrar. No se refiere meramente a justicia, sino que quiere encerrar muchas de las virtudes de Dios en ella sola. Porque noten que dice, si sabéis que Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, nos habla de lo justo que es Dios, sí, pero más.
Nos habla que Él es correcto, que Él es recto, que todo lo que hace lo hace bien. ¿Ven? Cuando hablamos de Dios como justo nos referimos a sus juicios, ¿sí? Pero a todo en Él, a todo. Estamos hablando de su generosidad, de su bondad, de su compasión, de su santidad, de lo correcto que es en todas las cosas. Entonces, si pensamos en su santidad, es santo, es correcto en santidad. Pero si pensamos en su juicio es correcto. Pero si pensamos en cómo Él hace las cosas, las piensa y las ejecuta, todo es justo, todo es correcto. Así debemos entender, hermanos, esta palabra. Ahora, para entenderlo un poco mejor, quiero que miremos que esta expresión justo resume, por ejemplo, en el Señor Jesús lo que Él es. Hechos capítulo 7, verso 52. Hechos 7, verso 52, hay una pregunta. Y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ahora, preguntémonos. ¿La única virtud que tenía el Señor Jesús era que era justo, es decir, que hacía justicia? No, entonces noten cómo esta palabra encierra sus virtudes, lo correcto que es en todo. Otro pasaje que nos da otra idea, Hechos 22, 14. Hechos 22, 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Lo notan? Como con una palabra lo quieren cerrar. A veces pudiera decir al santo. Pero ¿acaso solamente el Señor es santo? ¿Solamente es santo? No, todo es perfecto. Todo es perfecto. ¿Quién es el justo entonces? O pudiéramos preguntar, hermanos, ¿de quién está hablando? Pues evidentemente está hablando del Señor Jesús. Y cuando se refiere al Señor Jesús dice el justo. El justo. Ahora, en nuestro pasaje nos dice, si sabéis que Él es justo. Noten que cuando hablamos de la primera parte de la comunión, hemos dicho que comunión es conocer a Dios. Luego se entiende que las personas a las que Juan les está escribiendo esta epístola conocen a Dios. Por lo tanto, ¿cómo es Dios? Justo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Lo notan? Ahí tiene el entendimiento este pasaje. Dios es justo y un hijo de Dios debe vivir como Dios. Un hijo de Dios debe vivir como justo. Dios es correcto, por lo tanto el hijo de Dios debe ser como correcto. Dios es compasivo, por lo tanto el hijo de Dios tiene que ser como compasivo. Ahora, como alguien dijo, justicia entonces no se refiere, no significa meramente moralidad, tampoco significa sencillamente vivir una vida buena. En nuestros tiempos hay muchas personas fuera de la iglesia que niegan la fe, pero son bastante morales y buenos, ¿sí? Honrados. Son personas bastante buenas humanamente hablando, pero no se ajustan a lo que el Nuevo Testamento quiere decir por justo. Justo significa la calidad, el tipo de vida que vivió el Señor Jesús mismo. Eso es ser justo. Porque Él era el justo. ¿Cómo vivió Él? Él tuvo un tipo de vida y tuvo una calidad de vida que debe tener entonces el creyente. Esa misma calidad. Juan lo expresa de esta forma: todo el que hace justicia. Si vemos que las personas viven el tipo de vida o la calidad de vida que vivió el Señor Jesús, podemos estar seguros que ellos son hijos de Dios. Si son como Dios, es que son hijos de Dios. Si no se parecen a Dios,
Así que primero nos dice quién es Dios, que es justo, y luego nos dice quién es el creyente. Y nos dice el creyente es como Dios. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Permítame ilustrarles entonces ahora. Cuando en esta vida, por diferentes razones, es necesario saber de quién una persona es familiar, ¿no? Hay muchas razones por las cuales uno necesita saber. Por ejemplo, a veces se encuentran un cuerpo, necesitan saber ese cuerpo de quién es familiar. Se hacen ciertas pruebas, ¿no? De ADN. Esas pruebas determinan si la persona es hija de ese padre o esa madre, porque en cada hijo que nosotros tenemos dejamos nuestra huella, dejamos parte de nosotros, tanto así que por eso en el lenguaje popular se dice son mi sangre, ¿no? Los hijos son mi sangre. Claro, es una muy buena forma de decirlo. Llevan mi misma sangre en sus venas y esas son expresiones que nos hacen pensar que son nuestra familia. Con nuestros familiares noten que no solo tenemos comunión y compañerismo, no solo vivimos, hermanos, así teniendo una comunión como de amigos, sino que somos familia. Vivimos en la misma casa, comemos la misma comida, estamos bajo el mismo techo y aún más, compartimos la misma naturaleza. Por eso decimos son nuestra sangre. Tenemos la misma naturaleza. Ahora, eso es lo que nos está diciendo Juan aquí, hermanos. No solamente tenemos comunión con Dios, más aún, más profundo, somos hijos de Dios y compartimos la misma naturaleza. Si Dios es justo, ¿cómo es el creyente? Justo, porque comparte la misma naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 nos dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere Dios cuando le ofrece el evangelio y quiere salvar a una persona? ¿Estamos hablando que meramente lo quiere salvar? No, lo quiere hacer parte de su familia, lo quiere hacer participante de su naturaleza divina. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El plan de Dios, entonces, cuando viene su evangelio, cuando viene su espíritu, cuando nos salva por su Hijo, es participarnos esta naturaleza divina. Por lo tanto, en palabras de Juan, si Él es justo, el creyente verdadero es justo. Si Él es santo, el creyente es santo. Si Dios es honesto y lo es, el creyente es honesto. El creyente es un participante de la naturaleza divina. El creyente es hijo de Dios. El creyente ha nacido de nuevo por Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios le dio el nuevo nacimiento, le dio vida espiritual, le dio su vida, hermanos. Y este es un asunto que tiene algo de misterio, pero, hermanos, también es cierto, porque así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y que dice, mis amados hermanos, el verso 5 nos dice: de cierto, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para efectos prácticos pensemos que tiene que nacer del espíritu. Es una obra de Dios. Nuestro Padre es Dios. Dios es el que nos da esta vida. Así que noten, hermanos, todo creyente es alguien que ha nacido de nuevo.
no es una persona que meramente hace una oración, o que levanta la mano. No, un creyente es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Ven? Ahora bien, ha nacido de nuevo por medio del Espíritu. Ha nacido de nuevo porque Dios le dio esa vida. Ha nacido de nuevo porque comparte la naturaleza divina de alguna forma, o en otras palabras, en verdad el creyente es hijo de Dios. El punto que trata Juan aquí es el siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. El Hijo de Dios se parece a Dios, hermanos. ¿Ven? Y se parece porque es su hijo, no por casualidad. ¿Ven? Porque tiene el ADN espiritual. En verdad es hijo de Dios. O dicho de otra manera, ¿cómo sabemos que en verdad alguien es hijo de Dios? Porque se parece a Dios. Dios es justo, por lo tanto, todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. El Hijo de Dios es como su Padre. El creyente comparte esta naturaleza divina, es hijo de Dios en verdad. Ahora bien, a algunos no les gusta traducir tanto como hijo, porque un hijo pudiera ser adoptado, ¿no? Y no compartir mi naturaleza. A algunos les gusta traducir más esta palabra por vástago, que da la idea de que tienen la misma naturaleza. Pero bueno, sin ponernos a pelear con la palabra, más bien miremos otra figura que utiliza el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 en adelante. Allí nos muestra, hermanos, que esto es un asunto de naturaleza. Si la naturaleza divina es la justicia, el Hijo de Dios es justo, por naturaleza. Juan capítulo 15, verso 1, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, noten que la figura que está usando, mis amados hermanos, no es que él es una planta y nosotros otra. Esa no es la figura. La figura es que nosotros somos parte de la misma planta. El creyente hace parte de la misma naturaleza. ¿Ven? Esa es la figura. Tenemos aquí esta ilustración por boca del Señor de Jesús, donde se compara nuestra relación con Él a una vid con sus pámpanos. ¿Ven? Cómo la vid nutre los pámpanos, ¿cierto? Cómo tienen la misma naturaleza. Ahora bien, si lo notamos, esta es una relación orgánica, amados hermanos. No es tener con el Señor Jesús una mera amistad. No es que Él es un amigo que yo miro cada 8 días cuando vengo a la iglesia. ¿Lo notan? No es un gran amigo que me gusta estar con Él, pero lo veo cada vez que voy a la iglesia nomás. No. Somos parte de la familia de Dios. Y eso es una gran bendición. Es una gran bendición. Luego, no es tener con el Señor mera amistad, es más que eso. Es tener una relación más íntima, una relación donde compartimos la misma naturaleza. Si Dios es justo y lo es, sus hijos también lo son. Pablo lo expresa de esta manera en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, primero nos dice cómo estábamos nosotros en los primeros versos. Dice, Él os dio vida a vosotros, pero ahí viene, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuchen, éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note lo que nos está mostrando. Y ahora mire el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y escuchen, miembros de la familia de Dios. Qué gloriosa bendición es esta. Hermanos, Dios como juez no simplemente se paró y por medio de su Hijo nos dijo, bueno, no son culpables. Hizo eso y nos hizo parte de su familia. ¿Ven? Una bendición más grande, una bendición gloriosa, nos hizo miembros de la familia de Dios. Dios para nosotros entonces no es alguien con el que nos encontramos cada 8 días y le hablamos y le agradecemos. No, Dios es nuestra familia. Dios es nuestro Padre. ¿Ven? Dios es nuestro Padre. Somos miembros de la familia de Dios y somos hijos de Dios, y tal es la calidad de la relación que tenemos con Él, hermanos. Y para disfrutar este gozo que Juan nos habla en el capítulo 1, verso 4, debemos ser conscientes de esta vida. Dios no es ajeno a nosotros. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Como ven, hermanos, entonces Juan está profundizando en su tema. Sí, nos va a volver a hablar del pecado, de obedecer la palabra, de los anticristos, pero está profundizando en su tema, porque no es solo que caminamos con Él, ¿ven? Es más, somos hijos de Dios, tenemos su naturaleza y por lo tanto todo aquel que cree en Dios es hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos que alguien es hijo de Dios? Hermanos, porque se parece a Él. ¿Se parece usted a Él? Esa es la pregunta. ¿Se parece usted a Él? ¿Es usted justo como Él es justo? ¿Es usted santo como Él es santo? ¿Es usted correcto como Él es correcto? Esa es la pregunta clave que debemos hacernos. Esta bendición gloriosa nos ha dado el Señor a los suyos, no a todo el mundo. No todo el mundo es hijo de Dios en este sentido. En el sentido de creación sí, pero en el sentido salvífico no. Por ejemplo, hay un pasaje maravilloso que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente entonces son hijos de Dios aquel que Él está salvando, aquellos que Él está salvando, y por eso ellos tienen la naturaleza de su papá, de su Padre glorioso. Y por eso dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Luego, el que no ha nacido de Dios no es justo, no es santo, no se parece a Dios. Segundo, tenemos el ADN por el amor de Dios. Esa es la razón. Verso 1 del capítulo 3. Tenemos el ADN espiritual o divino por el amor de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Lo notan? No es meramente, hermanos, que somos llamados como un título, y como lo vimos, somos hijos de Dios por naturaleza. Pero Juan quiere ahora concentrarse en la razón por la cual somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Como lo vemos, hermanos, la razón es el amor de Dios. Ahora, todo el mundo habla del amor de Dios, ¿cierto?
Eso es un tema totalmente abundante en nuestros días. Que Dios nos ama, que Cristo los ama, que me ama, que lo ama a usted, que me ama a mí, que ama al otro. Esto es tan popular, hermanos, que hablar del amor de Dios ya no llama la atención. Algo así como que ustedes dijeran, bueno, ya se puso aburrido este sermón. ¿Sí? Algo así, como que ustedes dijeran eso. Se habla tanto del amor de Dios, hermanos, y tan mal interpretado, tan mal entendido, que ya no parece una cosa buena, ni feliz. Algunos piensan que el amor de Dios es para que los deje hacer sus maldades y sus pecados. Como Dios me ama, bueno, pues que me espere, yo sigo haciendo lo mío. ¿Ven? Ya no se ve como una bendición, ya no se ve como algo bueno, ya no parece algo a lo cual prestar atención y dedicarle un tiempo a entender y estudiar. Y por esa visión tan mundana que tenemos del amor de Dios es que este tema tan importante se apaga, como si fuera una llamita pequeña que el viento mueve. Pero ver el tema del amor de Dios con la visión celestial, hermanos, es glorioso. Es glorioso, es un tema maravilloso que conforta nuestras almas, que nos consuela, que nos anima, que nos cura, que nos hace alabar a Dios con más ánimo, glorificarlo, exaltarlo y tenerlo en lo más alto de nuestras vidas. Espero yo mismo, hermanos, no empañar su significado y que Dios me ayude. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Con esta expresión explosiva empieza el capítulo 3, hermanos. Una explosión llena de admiración. Juan, cuando habla del amor, no puede hablar de otra manera. Lo hizo en el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahora mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No puede hablar del amor de una manera simplista, de una manera pequeña, porque es glorioso. Es glorioso. Juan expresa aquí, hermanos, su admiración atónita por el amor de Dios para con los creyentes que lo movió a ser los hijos de Dios. Realmente la Biblia nos habla, hermanos, que Dios tiene un amor especial por los suyos. Y nosotros los creyentes, hermanos, debemos verlo así. Si nosotros no lo vemos así, nos estamos perdiendo de una bendición enorme. Los creyentes en Cristo tenemos que ver el amor que Dios tiene para con nosotros de una manera especial, hermanos. Es un amor glorioso y tierno. Y es especial que cualquier otro amor. Aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Ven? No es un amor incierto, no es un amor desparramado, permítame decirlo así. No es un amor universal, no lo es, ¿sí? Es un amor que Él le dio a muchas personas para que sean sus hijos. Pero la Biblia nos enseña claramente que no todos son hijos de Dios. Por lo tanto, Dios nos ama de una manera especial a sus hijos. A sus hijos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ven? No todos son hijos de Dios. Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Es una expresión fuerte, pero es bíblica. Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Lo ven? Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Por tanto, hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Los otros son hijos del diablo. ¿Lo notan? Se los dije. No hay admiración, hermanos, en sus corazones. ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados a hablar del amor y del amor y del amor. Pero debiéramos estar diciendo gloria a Dios. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Usted no es hijo del diablo por su amor. ¿Lo notan? No porque usted sea bueno. Por su amor. Por su amor es que usted es hijo de Dios.
por amor de Dios, por el amor de Él, nos dio ese amor y por eso somos hijos de Dios. ¿Ven? No es entonces que Dios ama al mundo de la misma forma. Hay un amor especial por aquellos a quienes Él llama hijos de Dios. Si usted es creyente, usted debe entender que Él lo ama de una manera especial. ¿Ven? Lo mismo podemos verlo en Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cristo amó a quién? A la iglesia. Hay un amor exclusivo aquí. ¿Ven? Hay un amor especial por un grupo enorme de personas que se llama la iglesia. Así que, visto el amor de la manera bíblica, este tema del amor de Dios es un excelente tema para nosotros, hermanos. Dios me ama de manera especial. Dios me ama de una manera más profunda. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Es el amor de Dios el que nos hizo hijos de Dios. No es porque somos mejores que otros. No, debemos dejar toda jactancia. No es por eso. Nosotros merecemos el infierno igual que el asesino más grande de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte y todos hemos pecado. Todos merecemos la condenación. Todos merecemos el infierno y lo merecemos con creces. ¿Sí? No lo ganamos, es nuestro el infierno. Así que si no somos mejores que los demás, ¿por qué somos llamados hijos de Dios? Bueno, pues el pasaje nos dice, por el amor de Dios. Y quiero resaltar algo más en el texto. Noten que no dice, y lo digo con respeto de Dios, no dice, mirad cuál amor siente el Padre. No dice, mirad cuál amor dice el Padre que tiene. No, dice, mirad cuál amor nos ha dado, nos lo dio en su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nos lo dio. Porque uno muchas veces, te amo, no, yo siento que te amo, y hasta ahí queda esa expresión del amor. No, el Señor no dice, yo siento que los amo, ni meramente nos lo dice, sino que nos dio este amor. Nos dio este amor, nos lo dio. El amor de Dios no es una esperanza, no es algo que estamos esperando. El amor de Dios no es subjetivo, algo que Él siente y que no podemos ver. Claro que conlleva una parte subjetiva, pero no es meramente que Él nos dice que nos ama o algo así. No, es que Dios nos ha dado este amor. Hermanos, Dios nos dio este amor, lo hemos recibido, lo hemos experimentado. Y si no lo ha hecho, es porque usted no es creyente. Si no lo ha experimentado es porque usted no ha creído en Cristo. Y hoy sería un buen día para que creyera en el Señor Jesucristo y lo experimentara. Aquí vemos, hermanos, experimentamos, vivimos este amor de Dios. Dios nos dio este amor, es nuestro y por eso es que somos hijos de Dios. Por eso, ¿ven? A Él sea la gloria y la alabanza, hermanos, por este regalo también inmerecido que seamos de la familia de Dios. Mirad, hermanos, éramos enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, hijos del diablo, ajenos de Dios. Lo que debíamos recibir era condenación eterna. ¿Y qué nos dio Dios? Su amor. Nos dio su amor. Y por eso, hermanos, somos cercanos a Él. Nos metió en su casa, nos metió en su familia y ahora somos hijos de Dios. A Dios sea la gloria. Tercero, por tener este ADN divino, somos extraños al mundo. Somos extraños al mundo. Dice el capítulo 3, verso 1 en la segunda parte, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo no nos conoce. Dice John MacArthur, hablando de este pasaje, los verdaderos extraterrestres en el mundo no son seres de otros planetas.
son los cristianos. Hermanos, nosotros no somos de aquí, nosotros ya no somos de este mundo. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía es celestial, no es de este mundo. Antes éramos de este mundo, pero al venir el Señor y hacernos hijos suyos por el nuevo nacimiento, ya no somos de aquí. Ahora somos peregrinos en este mundo. ¿Ven? Y así todos los santos. Hebreos capítulo 11, verso 13 en adelante. Hebreos capítulo 11, verso 13 en adelante. Este capítulo maravilloso que nos habla de estos hombres de fe del pasado. El capítulo se ha llamado Los héroes de la fe. Y nos dice en el verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y escuchen, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, el creyente no es de este mundo. El creyente ahora es un peregrino en este mundo. Es hijo de Dios. Y el mundo no conoció a Dios, por lo tanto el mundo no conoce a los hijos de Dios. No los conoce. Y en palabras de Pedro, primera de Pedro 2:11, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Lo ven? ¿Qué somos nosotros ahora? Extranjeros. Nosotros ya no somos de este mundo. Vivimos en él, pero no somos de él. Eso era lo que entendía el Señor Jesús en su oración en Juan 17. No los saques del mundo, pero líbralos allí. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios y esto el mundo no lo comprende y no lo puede entender. Esto no le cabe en la cabeza al mundo. Estas cosas son muy elevadas, como dicen las Escrituras, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el mundo, hermanos, el creyente no es hijo de Dios, es una persona normal y más bien una persona odiada por sus creencias y porque viene a jactarse de que es hijo de Dios. Dicen, ¿qué van a hacer estos hijos de Dios? Simples personas, simples humanos, odiosos humanos con sus creencias, con su falta de tolerancia, con sus enseñanzas, rechazando todo lo que hacemos. Ese es el pensamiento mundano. Hermanos, somos ahora hijos de Dios y el mundo no nos conoce. Pero no es de extrañarnos porque nos dice, a él tampoco lo conocen. Si a él no lo conocen, pues a nosotros no nos conocen. Juan nos dice, no se preocupen, hermanos. Si el mundo no los conoce, tampoco lo conoció a él. Mire, cuando el Señor Jesús vino al mundo decían, ¿quién es este muchacho? ¿No es el hijo de José y de María? ¿No es el carpintero? ¿Así no hablaban ellos? No lo conocieron. No lo conocieron. ¿Cómo viene a decir él, el Padre y yo uno somos? Decían, y se ponían bravos y cogían piedras para matarlo. No lo conocieron, hermanos, no le conocieron y no pueden, no tienen esa capacidad. Entonces uno les habla de Dios o de las alegrías que uno tiene como creyente y es como si les estuviéramos hablando en otro idioma. Eso no lo entienden, este está loco, feliz que porque gastó toda la mañana orando esta mañana. Ellos no lo entienden, ellos no entienden estas cosas, ¿ven? A veces ocurre en la iglesia, se termina el servicio
Y empieza un hermano a hablarle de Biblia al otro, y el otro como que mejor se va a tomar tinto porque este está como aburridor. No entiende, está ahí en la iglesia, pero no conoce a Dios. ¿Ven? No lo conoce. Más bien se van de ahí, no nos entiende. Ellos están muertos en sus delitos y pecados y no tienen la capacidad de apreciar estas cosas, de abrazarlas. No nos conoce porque tampoco conocieron al Señor. Pero no nos preocupemos, hermanos. La realidad es que si usted es un creyente, usted es un hijo de Dios. ¿Ven? Así que permítame concluir así, hermanos. Primero, el creyente es hijo de Dios, por tanto se parece a Dios. Así que pregunto, ¿qué tanto se parece usted a Dios? Piense en eso. ¿Tiene usted los gustos de Dios? ¿Los intereses de Dios? ¿Le interesa lo mismo? ¿Es usted una persona que se santifica cada día o eso no es importante para usted? ¿Piensa usted de la Biblia como Dios piensa? ¿La valora, la respeta, la lee, la aplica? ¿Está usted comprometido con las cosas de Dios como si fueran suyas? Miren, hermanos, la vida cristiana no se reduce a hacer ciertas cosas. El que así piensa está equivocado. La vida cristiana no es hacer ciertas cosas, como se los he dicho antes, más bien muchas veces le ponemos muletas a un cojo, a alguien que no puede andar, diciéndole haga esto y haga lo otro, y lo empiezan a hacer y piensan que son creyentes, que porque hacen esto o aquello. Es más, nos ha tocado decir, hermano, no crea que porque usted ora es creyente, pero al creyente ore. No crea que porque usted lee la Biblia es creyente, pero al creyente lea la Biblia. No crea que porque usted va a la iglesia es creyente, pero al creyente vaya a la iglesia, ¿no? Pero la vida cristiana no se reduce en hacer ciertas cosas. Ser cristiano es tener la naturaleza divina. Si Él es justo, todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Lo ven? Así que el creyente se parece a su Padre. El creyente es como su Padre. Y eso es algo que no se puede mentir, ni ocultar, ni tapar. O usted se parece o no se parece. Y le hacemos la prueba de ADN y eso no es creyente. Así que, hermanos, pregúntese, ¿es usted justo como Él? ¿Es usted justo como Él? Primera de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El que no ha nacido de nuevo no puede ser santo. ¿Sí? El que no ha nacido de nuevo no puede hacerlo. Pudiera tratar de esforzarse en algo, pero serían simplemente esas cosas externas que trata de hacer. El creyente puede cumplir este pasaje que acabamos de leer porque así es su naturaleza. ¿Me hago entender? El creyente puede cumplir no porque es una regla impuesta, sino porque así es él. Dios lo está haciendo santo. Internamente tiene esta nueva vida y por eso puede seguir al Señor. Otro. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Imitadores de Dios. Pregunto, hermano, ¿su vida está detrás de estas cosas? ¿Vive usted imitando al Señor? ¿Está viviendo por alcanzar lo que Dios quiere? ¿Son las prioridades de Dios las suyas? Solo eso demuestra si usted es un hijo de Dios o no. Como nos lo va a venir a decir Juan. Si lo suyo es el pecado, usted no es hijo de Dios. Si lo suyo son las herejías, usted no es hijo de Dios. Si lo suyo es el odio por la gente, usted no es hijo de Dios. Un hijo de Dios se parece a Dios. Ahora bien, si usted es hijo de Dios, hermano, si lo es, este es su camino. Usted tiene que cada día parecerse más a Él. Su esfuerzo, su lucha, su pensamiento, sus acciones deben estar enfocadas en ser como su Padre.
Hágalo sin desmayar hasta que por fin venga nuestro Señor por nosotros. Y si usted no es hijo de Dios, si reconoce que verdaderamente usted no lo es, entienda que usted necesita creer en el Señor Jesucristo. Como se los dije, la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted necesita creer en Dios. Usted necesita creer en Cristo. Usted necesita creer en este evangelio. Si lo hace por la gracia de Dios, usted será un hijo de Dios también. Y se va a parecer a Él también. Segundo, hermanos, qué consuelo más grande, qué alegría más enorme, qué bendición. El Padre Celestial nos ama inmensamente. Miren, hermanos, tal vez esta semana fue dura. Usted lucha contra sus pecados, problemas a veces materiales, físicos. Hermanos, pero qué gloriosa enseñanza la que nos está dando Dios por medio de su apóstol. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que estas palabras lo animen, que lo consuelen. Dios el Padre lo ama tanto, hermanos, que dio a su Hijo para que muriera por usted. ¿Lo nota? Para que muriera, para que lo salvara. Dios le ha demostrado este amor haciéndolo su Hijo, y esto no son meras palabras, sino una realidad. Así que cuando usted enfrente esta vida, cuando sufra, cuando luche o cuando esté feliz, recuerde el amor de Dios tan grande que lo hizo hijo de Dios. Tercero, hermanos, no nos extrañemos entonces por la reacción del mundo contra nosotros. El mundo siempre rechaza a los cristianos. Esto nos hace sufrir porque el mundo puede ser mi mismo papá, mi misma mamá, cualquiera que no crea en Dios, me va a rechazar. Hay padres que nos dan la espalda por ser creyentes. ¿Ven? Nos pueden sacar de su casa, de sus vidas, nos pueden desheredar. Hermanos, tíos, amigos que nos rechazan, ¿ven? Muchos de nosotros podemos perder el trabajo por el evangelio, sufrimos por causa de su nombre. Esto nos entristece, que nos den la espalda es feo. Amamos muchas personas, pero ellos no pueden soportar que somos cristianos, ni mucho menos nuestro mensaje. Nos volvemos relegados de nuestra sociedad y esto no es fácil, no es sencillo. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan experimentado en menor o mayor grado. ¿Qué van a creer ellos que somos hijos de Dios? Si no creen en Dios, menos van a creer que nosotros somos hijos de Dios. Así que debemos animarnos con estas palabras, hermanos, porque llegará el día cuando vamos a ser vistos como somos. Ahorita no nos ven, ni nosotros nos vemos como verdaderos hijos de Dios, ni nosotros nos vemos, hermanos, pero llegará el día cuando nos veremos como debe ser. Por ahora, como el mismo Señor, como le ocurrió a Él, el mundo no lo pudo ver, no lo conoció. Debemos animarnos entonces, porque no es extraño que nos pase esto. Más bien animémonos, hermanos, en que sabemos quién es Dios. Tenemos comunión con Él y más, somos hijos de Dios. A Dios sea la gloria, hermanos, por esa bendición tan grande que nos dio. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso, por tu palabra, por estos dos versos, Señor, tan impactantes que nos escribiste por medio de tu apóstol. Padre, gracias porque en verdad no solamente podemos caminar contigo como si fueras nuestro amigo, sino que nos metiste en tu casa, nos metiste en tu seno, Señor, y nos ha dado esta gloriosa bendición que no merecemos, Padre, pero que abrazamos a manos llenas, Señor, porque es gloriosa. Gracias por salvarnos. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por morir por nosotros. Gracias por darnos el nuevo nacimiento. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias porque no meramente tenemos la posición de hijos, sino esta naturaleza en nosotros. Sabemos que al final ella reinará sobre la pecaminosa. Padre, haznos más como tú, te lo rogamos. Haznos más como tú. Que seamos, Señor, en verdad, como hijos amorosos, imitadores tuyos.
Padre, que en todo podamos mostrar tu gloria, te lo rogamos. Padre, y salva, te rogamos en esta mañana. Haz también hijos tuyos, aquellos que dentro de nosotros no han creído en tu Hijo. Ten misericordia de ellos, Padre. Nos duele en nuestro corazón su situación, Padre, y sabemos que a ti más. Sálvales, Señor, y gracias por permitirles oír también tu gloriosa palabra. Oramos, Señor, solamente por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.